Ok, bienvenidos. Mi nombre es Edwin Londoño, soy trader de volatilidad. Me autodenomino así porque, digamos, mi estrategia principal es sobre volatilidad. Mm, la historia mía en el trading arranca desde hace ya bastantes años, pues digamos que para ser exactos alrededor de unos 8 años, y digamos que ya de forma dedicada exclusiva a este tema del trading, alrededor de 2 años largos. Soy un apasionado por el tema de la programación, me encanta, soy ingeniero electricista, en algunos otros países se le llama ingeniero civil eléctrico, y desde hace 22 años aproximadamente vengo programando, no como elemento principal o como profesión. No soy programador de profesión. Soy, como les dije, soy ingeniero, pero desde hace 22 años programo. Desde que estaba en la universidad me dediqué exclusivamente pues como a utilizar la herramienta como tal, o sea, la programación como herramienta, desde que hacía los programas para hacer todos los cálculos de ingeniería, del diseño de torres eléctricas, de campos electromagnéticos en general. Me gustan mucho las matemáticas, no soy matemático, pero fui responsable de algunos cursos de primer nivel de la Universidad de Matemáticas y creador de algunos programas para preuniversitarios en la Universidad de Matemáticas. Tenía mucho que ver con doctores en matemática, eran como mis jefes eran un par de doctores en matemáticas en la universidad, precisamente haciendo eso. Y desde entonces, pues, o sea, todo eso se junta y digamos que es lo que me hace hacer hoy en día las cosas que yo hago. Mm, Como les digo, me encanta mucho la programación y me encanta el trading, entonces juntando todo eso, han resultado cosas que yo hago todo el día, del día a día en el trading. Eh, para hacer programación uno tiene que saber qué es lo que quiere. Entonces, este espacio abierto para muchos que se van conectando y para usted que está viendo luego este video, eh, desde que usted sepa describir qué es lo que usted quiere ver en pantalla, usted lo puede programar. Entonces, ahí es donde parten todo ese tipo de cosas. Y yo lo utilizo como herramientas. Y lo que quiero hacer en este curso de programación es enseñar todas las herramientas que yo he hecho paso a paso, desde un principio, pero ni siquiera entrando con el tema del código, sino básicamente en el tema conceptual, es decir, explicando, por ejemplo, cómo están las estructuras de una vela, cómo se cogen esos datos, cómo yo llego y cojo esta información, por ejemplo, que está aquí en pantalla, que básicamente se ven en forma de velas, que en el fondo lo que yo veo, lo que hay son datos, y esos datos yo los manipulo, los organizo y les hago cálculos, ya sean una media móvil, ya sea un promedio, una distribución, una desviación. Lo comparo contra otra gráfica y determino en qué algún índice o algún cálculo. Lo calculo con respecto a otros operadores. Entonces, esos son datos, la manipulación de datos. Hoy en día estamos en el 2019 al momento de reunirnos en esta situación, y lo que está mandando la parada, es decir, lo que está tomando fuerza es precisamente carreras que se llaman data science, o analistas de datos, o en general analistas de información. ¿Por qué? Por el Internet de las cosas, porque hoy en día ya se utilizan muchísimo el Internet, y a eso súmele la cantidad de dispositivos móviles. Cada vez que nosotros hacemos esto, nos conectamos, enviamos un correo electrónico, todo eso se está generando información que Facebook, Google, Amazon, todas le hacen una cosa que se llama analítica de datos, y básicamente es como cruzar una información con otra. Netflix, por ejemplo, llega y coge información y te recomienda una película en función de lo que ya llevas visto. Entonces tienen toda una serie de datos de una base de datos con tu nombre, tus gustos, a qué horas te conectas,
entonces son capaces de recomendarte a qué horas a qué horas es mejor mandar un correo electrónico, a qué horas es mejor mostrarte una publicidad en general. Entonces, todo eso está en función de eso. Los analistas de inversión son analistas como tal de datos, de información, y ellos lo que hacen es manipular datos y hacer cálculos para poder mostrar cosas, ¿sí? Muchas de esas cosas, muchos de esos resúmenes ya están en todo lo que es el análisis técnico. Los MACD, los RSI, los pivot points, las bandas de Bollinger, o sea, todo lo que son ya estudios hechos, ya normalmente son codificaciones o son cálculos que normalmente se hacen y se pueden ver en pantalla. No es lo mismo coger una pantalla y, espero que ustedes están viendo mi pantalla, no es lo mismo coger una pantalla y, por ejemplo, voy a llegar aquí, voy a remover todos los estudios de esta gráfica. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, coger una gráfica como estas, que están simplemente, ahí hay tres cosas, básicamente, hay precios, hay tiempo y hay transacciones, y lo que está mostrando es la cantidad de transacciones que se hacen en un determinado periodo de tiempo. Ya, eso es todo. Ahora, esos son los datos. Tú pudieras ver estos datos ahí en pantalla como los estás viendo, o pudieras ver los datos en una tabla, y sobre esa tabla llegar a hacer cálculos, manipulaciones. ¿Qué tipo de cálculos? Hay de muchos. Los más sencillos son hacer desviaciones estándar, progresiones lineales, promedios móviles, que hay diferentes tipos de promedios móviles, entonces están los lineales, los exponenciales, cada uno tiene un concepto. Yo quiero hacer mi aporte especial en el tema de programación porque me fascina, y quienes estén interesados en hacer un curso de programación de esto, precisamente de trading, que no es común, no es común encontrar un curso de programación exclusivamente con datos de mercado y de alguien que hace trading y que vive de esto, que te explique cómo poder hacerlo. No es fácil encontrarlo. Entonces, me parece ideal y creo y considero que soy una persona idónea para mostrarles eso porque justamente muchos de los scripts que yo he hecho hoy en día están dando resultados fenomenales. Eh, porque están bien programados, están bien pensados, porque están hechos justamente por un trader para utilizarlos para hacer trading, ¿sí? Y la lógica que tiene que tener un programador es lo que yo les decía ahora, es saber usted qué es lo que quiere ver en el precio, en la gráfica, y buscar cómo es la mejor manera de hacerlo. Eh, por ejemplo, nosotros cuando hacemos trading, llegamos y nos gusta ver cuáles son los altos y los bajos del día para determinar dónde se mueve. Entonces, uno de los scripts que nosotros vamos a empezar a manipular, aprender a hacer, pues serán promedios móviles. Voy a ir agregando uno a uno, por ejemplo, algunos de los scripts que he realizado y que voy a enseñar a programar. Por ejemplo, son unas medias móviles, pero son unas medias móviles personalizadas, hechas especialmente para eso. Y lo que quiero explicar y explicaré son, por ejemplo, voy a poner esta media móvil aquí bien elegante. Entonces, esta media móvil, por ejemplo, esta media móvil es una media móvil especial, es una media móvil que me determina a mí cuál es el promedio del precio para determinar luego cuáles son los posibles extremos y cambios de tendencia. Por ejemplo, ahí tengo una media móvil. ¿Eso qué es? Yo voy a enseñar a programar esa media móvil. Es una media móvil especial porque tiene eh, unos cálculos que está por detrás, está tomando los datos, los está comparando, es como meterle las funciones. Yo voy a explicar todo eso que son las funciones, eh, cuáles son, que me tome los datos y me arroje un resultado y eso lo pongo en pantalla. Gráficamente, a la final lo que se busca es cuáles son esas zonas donde pueden ser extremos para tomar posiciones o hasta dónde tienes que aguantar para poder entrar a una posición. Entonces, por ejemplo, esta es una de las medias móviles especiales hechas exclusivamente, por ejemplo,
para programación, aquí no me dejan mentir, hay algunos de los grupos privados de trading que yo tengo, que es Gaiax, donde este script, por ejemplo, ellos no lo tienen. Tienen una versión anterior, pero este lo he dejado exclusivamente casi que para enseñarlo a programar aquí, porque detrás tiene, este es con el que vamos a arrancar, porque tiene mucho tema de lo que son la programación de los datos, o sea, cómo interpretar datos, cómo va la interpretación de las medias, cómo se organizan y distribuyen esos datos para poder tomarlos, porque no es lo mismo tomar un dato, por ejemplo, de la acción o del contrato, no es lo mismo tomar los datos de unas velas en un periodo determinado de tiempo o en un rango de tiempo. Dentro de las cosas que vamos a ver, entonces, son la programación de datos. Vamos a ver el entorno de programación, o sea, ¿cuál es el entorno de programación? Mucha gente no sabe, pero normalmente tú puedes programar no solamente el script como tal, o sea, hacer la gráfica, que te siga el precio, sino que también es posible, eh, por ejemplo, adicionar una cosa que se llama las estrategias, ¿sí? Entonces, yo puedo llegar y buscar, por ejemplo, una estrategia para buscar unas posibles señales de entrada, por ejemplo, para call. Y esas funciones, esas estrategias se usan mucho. Las personas que hacen trading, por ejemplo, en Forex, utilizan mucho esto, pero esto inclusive me funciona tanto para la acción como para el contrato. ¿Y qué hay detrás de eso? Lo que tú quieras, o sea, puede ser un golden cross, un cruce de medias, o puede haber una media superior que atraviese luego a la inferior, o puede ser en una temporalidad de una hora. O sea, tú determines qué quieres hacer y que te muestre esa señal, y que te la muestre en pantalla. Básicamente, ¿para qué? Para probar tu estrategia, para decir, hombre, ¿cuántas veces me daría señal eso rigurosamente? ¿Cuántas veces eso me estaría dando señales erróneas? ¿Dónde me estaría dando la señal correcta? Y si esa estrategia realmente es la mejor. Entonces, que cuando me cruce un pivot point o cuando una señal de una RSI me dé tal valor, tú puedes programar eso y mostrarlo en pantalla a ver qué tanto se coloca. Ya hay muchas estrategias, pero normalmente otras personas me recomiendan, coge tu estrategia y pruébala. La mejor manera de probarla es esta, no es en demo, no es metiendo tu capital, es esta, porque lo haces rápidamente, pum, pum, funciona, no funciona. Otra, hagámosle una modificación. Sí, me está dando muy buenas señales, ese es el punto ideal de entrada y todavía no me da salida. Por ejemplo, esta dio entrada, aquí por ejemplo dio entrada, pero pum, revirtió, tomó stop porque aquí dio entrada y pum, aquí se fue en contra. Pues, ¿por qué está así? ¿Qué cosa está mostrando? Son señales diferentes. Por ejemplo, aquí dio entrada, aquí estuvo funcionando, y aquí ya salió y luego ya fue otra cosa. Entonces son estrategias que tú puedes estar determinando, tanto para call como para put. Entonces vamos a aprender a hacer este tipo de estrategias con las condiciones de programación que ya el trader quiera establecer, y enseño cómo se van colocando las diferentes condiciones y se van tomando de la misma plataforma que otras herramientas ya existen, como te digo, los Pivot, los RSI o el MACD. Tú puedes ir juntando todas esas cosas y crear tu propia estrategia. Eh, Otra cosa de las que vamos a mirar es, obviamente, todo entorno de programación arranca con definición de variables, las funciones matemáticas, porque esto a la final hay que hacer sí o sí. Hay que sacar raíces cuadradas, o hay que sacar promedios, o hay que hacer redondeos, porque de pronto tú quieres que te aproxime a un determinado valor. eh, Redondear por encima, redondear por debajo, sacar raíces cuadradas, elevar a una potencia, sacar un logaritmo, en general, porque hay muchas fórmulas que es necesario determinar. Los MACD hacen más cálculos, las bandas de Bollinger tienen más cálculos, las desviaciones estándar, cómo calcular una desviación estándar, todas esas funciones nosotros las determinamos con acciones y con contratos, porque con contratos también hay otro tipo de ecuaciones que hay que hacer. Las definiciones de entradas, porque tú quisieras en un determinado momento, por ejemplo, coger este script y tenerle otro tipo de variables. Entonces, cómo meter todo esto, cómo hacer
cómo hacer justamente, meterle estos inputs, cada uno, cuáles inputs sí, cuáles inputs no, luego determinar, por ejemplo, todo lo que son parámetros del gráfico, que de una vez te salga ya determinado con un estilo, con un tamaño, con un color determinado, todo eso tú lo especificas. Entonces, ¿cuáles son esas gráficas que tú vas a sacar? Es una banda superior, una banda inferior y la principal, por ejemplo, que va a estar en medio y qué estilo va a tener, qué numeración, todo. Todo eso hace parte de lo que son la definición de entradas y la parametrización de cómo ha de funcionar. Explicadito al estilo coquito, como decimos en la escuelita. Eso lo quiero hacer paso a paso. Cada uno es como una especie de capítulo. Y la parte de utilización de parámetros para las funciones, las expresiones condicionales, porque en todo esto hay que hacer, créanme, hay que hacer de todo, que un if, que un select, que una secuencia, tomar todo lo que normalmente conlleva un lenguaje de programación. ¿En qué momento se utiliza? Cuando salen las ideas para hacer algo, ahí van resultando. Eh, Otra cosa que vamos a utilizar entonces son la síntesis legible por los humanos, o sea, qué cosas nosotros debemos mostrar. Otra de las cosas, por ejemplo, lo que son los tags, por ejemplo, de volatilidad. Por ejemplo, un tag de volatilidad, ¿eso qué es? Eso es, por ejemplo, un cálculo que hay que hacer por detrás, que tú no quieres ponerlo como muchas gráficas, simplemente quieres poner un dato limpio y que te muestre básicamente es qué dato, lo que tú quieras. Puede ser una volatilidad o puede ser inclusive una indicador de mercado, algo así, por ejemplo, como los indicadores de mercado que normalmente he establecido yo. Indicador de mercado, entonces, por ejemplo, que te muestre en pantalla, mientras estás viendo, por ejemplo, a Philip Morris o estás viendo a IWM, por ejemplo, mientras estás viendo IWM, que te muestre cómo está el VIX, cómo está la volatilidad y cómo está esto. Es una belleza este asunto con IWM hoy. Eh, Desde por la mañana me acuerdo que lo mencionamos en el rango y arrancó, algo se perdió, creo que no estuvo esta mañana, arrancamos y lo analizamos justamente que había caído y de dónde había subido y dónde podía dar entrada y cómo se fue, hasta dónde podía llegar y cómo llegó. Entonces, listo, ahí está, listo. Por ejemplo, entonces voy a quitarlo de las estrategias, que es lo que estaba teniendo, es una de las cosas que vamos a mirar. Lo de unas medias móviles, que puede ser esa, puede ser otra, puede ser una banda diferente, utilizando las bandas de Bollinger, pero digamos que yo no las he utilizado porque utilizo otro concepto que está enlazado con la volatilidad. Por ejemplo, estas cosas son sencillas, ahí empezaremos. Sencillo la estrategia, sencillo las medidas móviles porque llevo unos cálculos, esta es especial porque ya los cálculos de desviación es estándar. Eh, lo de los tags es información que por dentro puede llevar mucha información, que otra de las cosas que vamos a aprender a hacer entonces, por ejemplo, es crear unos osciladores o crear unos index, el index, ¿sí? Este, por ejemplo, índice. ¿Qué es un índice? Bueno, este es uno, pero el que quiero mirar es este otro. Este. Este. Index. Vamos a ver si es este. Es que yo voy creando muchas versiones. Entonces, por ejemplo, vamos a ver si es este es uno. Es un índice. Entonces, tu propio índice. Existen los RSI, existen. Entonces, tú a la final puedes entenderlo, qué tiene detrás. Les voy a explicar qué hay detrás de cada uno de esos, por qué y básicamente por qué se puede tomar. Y normalmente, entonces, cuando los índices de volatilidad, por ejemplo, estaban en un determinado valor, tú lo quieres determinar. Entonces, tú dices, bueno, ¿qué me va diciendo a mí, por ejemplo, un índice? Entonces tú lo puedes graficar, por ejemplo, cuando está muy bajo y luego ya empieza con gran volatilidad que sabemos que determina movimientos amplios del mercado. Esto es una cosa brutal, por ejemplo, lo que hizo IWM,
Entonces, cómo se ve, por ejemplo, con Philip Morris, que movió relativamente bien al inicio y luego fue despegando, o cómo se ve esto, por ejemplo, con una acción más pequeñita, por ejemplo, como Teva. Entonces, cómo está, en qué punto ya la volatilidad empieza a disminuir. Entonces, estos índices son los que determinan ese tipo de movimientos. Esa es una. Y permítanme, voy a mostrar otra gráfica aquí que necesito mirarlo para mirar cuál es el que estamos determinando. Este caso es este de acá. Sí, un segundito. Listo. Otra de las cosas, por ejemplo, nuevamente estamos acostumbrados a ver un índice. Entonces, esto que les voy a mostrar aquí también, Gaudax, índice. Este es el índice, versión 3. Versión 3, pongamos este, a ver, hago diferentes versiones, voy a enseñarles a este más. Entonces muchas versiones y todo eso lo vamos a ver cómo se hace. Entonces sería el Gaudax Index. A ver este. Vamos a ver si sí. Sí, este está bien. Entonces, no, este no está bien. Estos son una versión anterior. Y permítanme un segundito, index P2. Ok, ya lo tengo aquí. Este no es. Y vamos a quitar, por ejemplo, estos dos un segundito y voy a traer el último que vamos a hacer. Index de dos. Este es. Listo, aquí está. Entonces, por ejemplo, este me ayuda muchísimo, por ejemplo, con acciones a estilo IWM, donde me muestra a mí dónde está realmente negativo, dónde empieza a estar definitivamente positivo, dónde se puede llegar a tomar, porque, pues, para que no vamos a decir mentiras, nosotros sí lo determinamos esta mañana, por ejemplo, una subida en call, pero hay un determinado momento donde se te juntan varias señales, por ejemplo, esta salida acá y este giro aquí de esto, entonces, ¿cómo hacer esto? O sea, ¿cómo hacer que por defecto esté abajo? ¿Cómo hacer para que te muestre rojo? ¿Cómo hacer para que te muestre verde? ¿Qué juntar? ¿Cierto? O sea, yo te voy a enseñar lo que yo veo y cómo lo he hecho. Y este tipo de cosas tú vas a determinarlo en cuanto a tus conceptos. Cosas también que te pueden ayudar con otras acciones. Entonces, te voy a mostrar como un resumen de lo que nosotros tenemos. Eh, como siguiendo en el orden que les estaba contando, todo lo que les estoy mostrando es lo que nosotros vamos a hacer. Formatear la salida, de lo que le decía de los datos, los formatos de salida 1, las referencias históricas o a otras acciones, por ejemplo. Yo aquí lo estoy haciendo. Hay una cosa que normalmente eso no lo tiene ni la plataforma ni tampoco está. Por ejemplo, lo de el flujo de dinero. El flujo de dinero es una idea bien interesante que surgió a través de unas conferencias de trading que asistí, de las certificaciones de trading. Habían unos programadores, normalmente los traders certificados con los cuales yo me he reunido son dueños de fondos de inversiones, trabajan en bancos grandes, casi siempre ellos hacen parte, digamos, como de los analistas de riesgo dentro de esos fondos. Muy pocos latinoamericanos, muy pocos que hablan español, casi todos hablan inglés y están digamos, por fuera. Por ejemplo, este tipo de zonas que normalmente se usa mucho, lo usan mucho algunos traders. Esto, pues ya algunos, digamos, de los grupos en los cuales yo participo, pues esto se los entregué yo como script, pero normalmente no está programado, no, pues, digamos, ya está programado, lo usan y ya, o sea, normalmente lo pueden utilizar como herramienta. Eh, pero, por ejemplo, esta idea de colorear las velas y de ponerles un color específico, la tomé de esas reuniones que tuve con un ingeniero
Él tiene una empresa de software de diseño, inclusive él tiene unos estudios que es diseño particular. Yo tomé la idea de ahí, o sea, yo no tengo ni idea qué hay en el fondo, digamos, del código de él, cuáles índices está utilizando. Él dice que utiliza los más comunes, por ejemplo, los RSI, MACD y otros. Yo estoy utilizando otro concepto de fondo, pero lo estoy presentando de la misma manera, o sea, para mirarlo históricamente cómo se ve. Entonces, cómo se ve y utilizo unas zonas de color normal, otras zonas amarillas y otras zonas azules y así. Entonces, ¿cómo es que se le da color a esas velas? ¿Qué otras cosas pudiéramos hacer detrás de eso? O sea, básicamente usted pudiera determinar la estrategia que yo estoy mostrando, la pudiera mostrar coloreando las velas de un determinado color o poniéndole la flecha, por ejemplo. Eso yo puedo llegar a hacer eso, determinar, mi estrategia la voy a determinar en dónde tomaría yo calls, en tal parte, en dónde tomaría yo puts, en tal otra. Entonces, esa condición de call o put la pudieras determinar, o short o long, la pudieras colorear una azul, otra roja y así. Entonces, esa idea la tomé yo de esa conferencia y ya. Entonces, por ejemplo, listo, eso está esto. Otra, por ejemplo, ya, por ejemplo, vamos a mirar aquí, con los contratos, lo mismo. Entonces, con los contratos, por ejemplo, yo determino, este, por ejemplo, es una de las acciones que estamos revisando en el día de hoy, Tilray, de cannabis. Entonces, aquí hay varios estudios. Hay un estudio que se llama las Galaxy MA, que son con las desviaciones. Está dice la valoración de contratos. De la valoración de contratos, por ejemplo, yo uso mucho eso. O sea, como ya he hecho tantos scripts, pues cuando tengo que hacer uno, normalmente yo lo hago muy rápido, porque yo tomo de lo que ya he hecho, ya sé qué parte del código me sirve, pum, lo junto y lo presento. Pues, por ejemplo, esto sí es una cosa puntual para contratos. Por ejemplo, traerme qué cosa, por ejemplo, cuánto le queda de vencimiento a un contrato, cuál es el próximo contrato que viene. Y aquí hay otras cosas que yo ni siquiera muestro, pero que también está. Luego, cómo determinar esta probabilidad, cómo presentarlo entendible, por ejemplo, para mí, para yo como trader. Un letrero que me diga, si la probabilidad M 52, por ciento. Entonces, cómo determinar y cómo concatenar toda esa información para presentarlo, digamos, de una forma adecuada. Crear un oscilador al estilo MACD con una ecuación que tú determines, ¿cierto? Eh, entonces, esto a la final es lo que es la programación de scripts. Está la programación de scripts, está la programación de estudios y también hay una adecuación, por ejemplo, para crear inclusive fórmulas que tú puedas luego tirarlos, por ejemplo, a unas watchlists. Vamos a determinar, yo creo que tengo aquí algunas acciones, sí. Entonces, dentro de las acciones, sí, tú puedes crear una watchlist y tú puedes crear una columna personalizada con algún cálculo que tú quieras. Aquí tengo con un cálculo mío para poder hacerle un filtro. Aquí tengo este si no es un cálculo mío, pero yo lo pudiera determinar, por ejemplo, con volatilidad. Vamos a ver si tengo alguna con otro cálculo mío, de las que tengo acá, alcistas, bajistas, de las de tendencia, de las de los contratos que están en tendencia. Bueno, aquí no, estas de las posiciones que tengo abiertas. Eh, Listo. Entonces, todo esto es lo que vamos a determinar. Por ejemplo, uno de los scripts más famosos que yo tengo, digo famoso porque justamente es el creador de todo el concepto de volatilidad o el nombre, se llama Gaiax. Ese, digamos que para yo enseñar, digamos que yo voy a enseñar a hacer, digamos, como el esqueleto, toda la estructura. O sea, cómo hacer, por ejemplo, para que las gráficas, por ejemplo, bueno, vamos a trabajar temas con volúmenes. O sea, con volúmenes normalmente tú puedes sacar alertas de volumen o puedes inclusive sacar un gráfico. Aquí yo tengo en este solo script, yo tengo, ese me permite mirar en un gráfico, por ejemplo, de 5 minutos, cómo es el volumen de 4 horas, ¿sí? El volumen de 4 horas me permite verlo acá. Entonces, las primeras 4 horas estuvieron así,
las primeras 4 horas alcistas, luego el otro movimiento alcista ya estuvo con menor volumen en la suma de todo el paquete de volumen. Entonces vamos a trabajar con temas de volúmenes. ¿Qué no se puede hacer? Yo me respondo. ¿Qué no se puede hacer? Por ejemplo, yo no puedo, por ejemplo, traer datos de level 2, por ejemplo. En level 2 yo no puedo, por ejemplo, llegar y determinar cómo está el precio de Goldman Sachs o de esto. Yo no puedo traerme ese dato para luego graficarlo. No, eso no lo puedo hacer. ¿Qué tampoco puedo hacer? Eh, ¿Qué tampoco puedo hacer? Por ejemplo, no puedo mezclar dos mundos diferentes. No puedo mezclar el mundo de, de lo que es el premercado y traerlo al aftermarket, pues, o al mercado, el dato de premercado o aftermarket, traerlo al dato de mercado, porque son cosas que ocurren en tiempos diferentes. Por ejemplo, si tú lo cuando tú abres el gráfico, tú estás trayendo unos datos. Sí, eso es una de las cosas que voy a explicar. O sea, cuando tú abres todo el abanico, de todo, inclusive el premercado, tú tienes todos unos datos y luego tú lo cierras, tú estás quitando esos datos. Entonces no puedes luego traer esa información de allá y luego graficarla aquí. Eso no lo puedes hacer. O miras todo el gráfico con premercado o lo miras sin premercado. Eso de resto no lo pueden hacer. Esas son las dos cositas que quiero advertir que digamos que no se pueden hacer. De resto, lo que está en tu mente, que tú puedas describir cómo hacerlo, seguramente se podrá hacer. Eh, Antes de pasar a las preguntas que tengan ustedes en este momento, quería mostrarles, bueno, con respecto a Gaiax. Entonces, con respecto a Gaiax, enseñaré yo todo el concepto de lo que está. O sea, por ejemplo, si tú quisieras aplicar una fórmula matemática diferente, pero que te lo muestre igual que Gaiax, lo puedes hacer. O sea, eso va a estar. ¿Qué es lo que no voy a suministrar yo, por ejemplo? La fórmula, digamos, como calculada de Gaiax. Pero sí voy a suministrar todo el concepto de cómo está estructurado y voy a explicar cómo se hace. O sea, cómo hago yo para hacer, porque eso tiene un poco de información detrás. Así por encima, voy a contar, por ejemplo, de Gaiax. O sea, Gaiax tiene muchas versiones. O sea, Gaiax arrancó desde la versión, obviamente, desde la versión 1, Gaiax, ¿sí? O sea, arrancó desde la versión así, pues como bien estructurada, la versión 3.1, luego 3.4, 3.3, sí, 3.3, 3.4, y la 4, y ahorita vamos en la 4.2, y luego la versión Lite, que es una versión un poquito más liviana para poder procesar, porque realmente tiene muchas cosas detrás. La versión, por ejemplo, la 4.2, Gaiax, 4.2. Aquí, por ejemplo, está la 4.1. Entonces, por ejemplo, esta versión 4.1, permítanme un segundito. Esta versión 4.1 tiene hasta el fondo aquí más o menos, tiene 126 líneas de código, ¿sí? Entonces, esas cosas son, digamos, el esqueleto como tal es el que vamos a revisar. Hay un detalle ahí, que es el tema de la parte matemática. ¿De dónde salen todas esas ideas? Por ejemplo, las mías. Las mías salen de un libro que yo sigo de trading, y este es apenas el número 1. Y estos son puro análisis técnico, puro análisis técnico. Eh, Tendencias, reversiones, osciladores, digamos, ecuaciones ya, voy a mostrarles, por ejemplo, ellos hablan mucho de dispersiones, cosas de ese estilo, ¿cierto? Y luego ondas y bueno, un mundo de cosas. Entonces, ya cada quien pues, determinará, ¿cierto? ¿Qué quiere hacer en su cabeza? O una estrategia. Hay gente que opera la apertura y la apertura lleva ciertas condiciones, entonces tú quieres probar la estrategia de la apertura, la puedes describir y empezar a hacer, sí, que cuando esté por debajo de estas condiciones, por encima o cruzando esto o aquello. Entonces, esa es como tu fórmula matemática y luego ya
esos cruces, digamos, no necesitan, no necesariamente tienen que ser exactamente pues, una ecuación matemática. Hay cosas que sí, hay cosas que sí, y yo normalmente, ¿dónde están mis notas? Por ejemplo, yo soy uno que para ciertas cosas sí tiro eh, algunas ecuaciones para entender, digamos, qué hay detrás de todo eso, pero es mi estilo, ¿cierto? Yo que voy a enseñar cómo se hace, lo que usted tenga en su cabeza, cómo lo puede hacer, porque me tengo confianza, porque prácticamente de todo lo que hemos hecho, venga, yo les muestro aquí todos los scripts que hay, normalmente que son muy fuertes. Esta primera parte, inclusive todos los GAIAX, o sea, todas las cosas que yo he hecho, normalmente no todos salen a la luz, o sea, los mejores o los que ya están probados son los que salen a la luz, pero hay de todo. Y antes, cuando estaba creando únicamente un montón de cosas, por ejemplo, para STS, también una cantidad de cosas que estaban que no salen todas a la luz y otras sí. Entonces, pues ahí hay mucho material de donde consultar, entonces hay muchas cosas. Bueno, eso es, o sea, digamos, como ese es como mi background, mi presentación frente a lo que hemos de hacer. Me gustaría escuchar sus expectativas, qué les gustaría hacer, para yo decirles si se puede hacer, no se puede hacer, o alguna idea de frente a lo que tienen con respecto a la expectativa de lo que sería el curso y las preguntas como tal. ¿Les parece? Entonces, eh, le doy la palabra, pues paso la palabra a ustedes y para que me cuenten qué quieren, qué quisieran hacer, qué quisieran aprender, si se puede hacer y todo.